Hace falta una carga para matar vivos, para acabar la obra de la revolución, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del colonialismo, para cumplir el sueño de mármol de mar, para que nuestros hijos no mendiguen de la patria que los padres le ganaron de todo. Cuando José Martí escribió, Calixto García no necesita encomio, lleva su historia en su frente herida. El que sabe desdeñar la vida sabrá siempre honrarla. Se refería a esta famosa cicatriz, la huella de su intento de suicidio el 6 de septiembre de 1874. Mírenle en esta foto. No fue una decisión meditada, sino en medio de fuegos cruzados. Sorprendido por el enemigo que aparece por diferentes puntos del campamento, cuando intenta montar en el caballo, los disparos espantan la bestia. Sus ayudantes caen abatidos. Ve a un lado la deshonra de caer prisionero y al otro la muerte. Con su carácter explosivo grita: ¡Viva Cuba! Ahora, sobre cómo sucedió, cómo salvó la vida y las consecuencias físicas que le trajo este disparo, es el programa de hoy. Vamos a ponernos en contexto. En el 74 la guerra en Cuba estaba empantanada en sangre. 6 largos años de lucha de vamos sin que se pueda vislumbrar la aurora del triunfo, escribía Calixto García. Tampoco España veía la victoria cercana. Querían la derrota de los insurrectos, pero la situación en la península no les permitía enviar a Cuba todas las fuerzas y jefes que hubiesen deseado. Temían que la guerra se extendiera hacia Occidente, las zonas más, productivas de la isla, y eso ponía en peligro sus billetes. Y con las pesetas no se juega. Muy importante. El Calixto García de ese momento no es el de la foto más divulgada, donde tiene 60 años. Cuando se disparó, tenía solo 35. En ese entorno, Calixto García se dirige al encuentro del general José Miguel Barreto. El oficial venezolano le había informado de conversaciones con emisarios españoles. Calixto le manda a cortar todo tipo de vínculo con el enemigo y marcha con urgencia a su encuentro por la zona de Manzanillo. Para avanzar más rápido no lleva muchos hombres, digamos unos 80, y la mayoría de infantería. Después de 8 días en marcha, hacen campamento en San Antonio de Baja, un punto cercano al pueblo de Vitas, que entró en la historia por el intento de suicidio de Calixto García. Imagínense que hicieron campamento en un terreno cubierto de grandes plantas de malvas, que algunas sobrepasaban la altura de un hombre. Era un montecito también salpicado de algunos árboles, y como la comida estaba muy apretada, según la propia expresión mambisa, mandó a la mayoría de los hombres a buscar viandas. Se quedó solo con 20. Y ahora veamos qué sucedía del otro lado del tablero. San Antonio de Baja era parte de la zona de operaciones de la guerrilla del pueblo de Veguitas, que estaba al mando del teniente español Ariza. Los guerrilleros tuvieron noticia de que había postes de telégrafo derribados, lo que indicaba que habían insurrectos por la zona, y salieron a explorar. Eso era lo único que sabían, no sabían nada más. Y no les fue difícil encontrar huellas porque en esos días estaba lloviendo mucho. Se montaron en el rastro y así llegaron a San Antonio de Baja. El guía señaló el montecito de malvas salpicado. En esos momentos comenzó de nuevo a llover y la lluvia mezclaba los sonidos. En el centro del campamento, Calixto García escuchó un disparo de Remington. El general piensa que la posta cubana confundió a sus compañeros que regresaban con las viandas, pero una descarga cerrada los sacó de su error. Y ya era tarde. Los centinelas llegaban corriendo con la noticia: ¡el enemigo está ahí mismo! Lo que sigue, hay que verlo, pero hay que verlo como si fuera una película. El teniente español ordenó abrirse en alas con la intención de rodearlos. El rastro le hablaba de más de 60 insurrectos. Desconocía que en esos momentos eran menos de 20. Calixto comprende que los quieren copar. Le grita a Jesús Rabí: Rabí, páralo mientras nos retiramos. A Félix Figueredo que los esperara en la sabana. Ahora, ¿qué pasa? La guerrilla española ya se había desbordado por el campamento. Fue una refriega, digamos que brava, aunque corta. Un asistente le trae el caballo a Calixto, pero los tiros espantan al animal antes de que pueda montarlo. Pocos metros separan ya a mambises y guerrilleros. El capitán cubano Planas cae herido en sus 2 piernas.
su ayudante Joaquinito Castellanos, casi un niño, muere protegiendo al general. Calixto García no ha dejado de hacer fuego con su revólver, regalo de Emilia Casanova Villaverde. Ustedes han visto un revólver Colt calibre 44 de la época. Parecían un cañón en miniatura. Los guerrilleros están a pocos metros y el tiempo se le acaba a Calixto. Quizás en ese instante recordó a su tía Matilde cuando le trajeron el cuerpo sin vida del hijo caído en combate, prefiriéndolo muerto que prisionero. Calixto García lanzó desafiante su última mirada a la vida. Colocó el revólver debajo de su barbilla. Seguro nadie notó el leve temblor de su voz ni la rápida palpitación de su nariz. Entonces lanzó el grito que se pierde en medio de la algarabía del combate. ¡Viva Cuba! ¡Viva! Y el disparo. Cuando mencioné la anécdota de la tía de Calixto ante la muerte de su hijo, quizá usted recordó esa otra anécdota de la madre de Calixto que conocemos desde niños. Cuando un oficial español le dijo a doña Lucía Íñiguez que Calixto había sido prisionero, ella se trancó y repetía que eso no era cierto. El oficial insistía y ella que no, y que no era verdad. Hasta que el oficial, con mucho tacto, le dijo que se había intentado suicidar. Y doña Lucía, que era todo carácter, se irguió y dijo la famosa frase: entonces ese sí es mi hijo Calixto. Primero muerto que entregado. Yo pensaba que eso había sucedido en Holguín, pero no. En esos momentos Lucía Íñiguez vivía en La Habana. Para más detalle, en El Cerro. Pero regresemos a la escena en el campamento Mambí de San Antonio de Baja el 6 de septiembre de 1874, aunque algunas fuentes plantean que el hecho sucedió el 5 y no el 6. Eso no se sabe. Nada, que todos daban por muerto a Calixto García, y no era para menos. La sangre que brotaba del orificio entre ceja y ceja le cubría el rostro, y por el orificio de entrada debajo del mentón la sangre corría sobre el pecho. El punto de giro estuvo cuando el teniente Ariza preguntó a los prisioneros quién era ese muerto y le dijeron que era el mayor general Calixto García. El jefe guerrillero se vio de pronto con medalla en el pecho y todo. Había matado al jefe cubano del departamento oriental, pero tenía que actuar rápido porque un jefe tan importante debía tener las tropas cerca. Pero no, Calixto García estaba solo. La segunda sorpresa se la llevó cuando cargaron el supuesto cadáver para trasladarlo. ¿Y qué pasó? Que el muerto estaba vivo. Cuando el doctor Federico Baglietto vio el estado en que llegó Calixto García Veguita, pensó que le habían traído un cadáver, digamos, en trámite. Los orificios de salida de las balas son más grandes que los de entrada. Imaginemos cómo sería la herida de Calixto García en la frente. Ahora, el pueblo de Veguitas, donde la guerrilla del teniente Ariza tenía su cuartel, era, digamos que poco más que un caserío. Sin embargo, por su ubicación geográfica, se convirtió en un punto estratégico para la comunicación entre Manzanillo y Bayamo, zonas de mucha actividad insurrecta. Por eso es que se disponía de un pequeño cuartel de madera con guarnición permanente y un médico, elemento que fue imprescindible para salvar la vida del general cubano. Calixto García estaba en estado semi-inconsciente, había perdido muchísima sangre. La inflamación le había desfigurado el rostro y los dolores eran muy, pero muy fuertes. De hecho, no podía hablar. La lógica indicaba que el grueso plomo calibre 44 debía salir destrozando cerebro y cráneo. Pero como diría Raúl Roa, la imaginación de la realidad suele ponerle rabos a la realidad imaginada. Y Calixto García no murió. A ver, para explicar cómo se salvó y las secuelas que le dejó la herida, utilizamos el análisis de dos médicos, el doctor Manuel Sevilla, otorrino, y el doctor Pupo Triguero, cirujano maxilofacial. El plomo debió pasar a no más de 1 centímetro de la masa encefálica, pero no lo tocó ni tampoco lo afectó en los órganos visuales. Eso parece una posibilidad entre 1 millón, pero la realidad fue esa. ¿Que cómo pudo pasar? La trayectoria del proyectil indica que en el instante que se dispara, el general tiene la cabeza inclinada hacia atrás y se ha mencionado que tuvo un ligero traspiés y le hizo mover la cabeza. El doctor Sevilla al menos lo cuenta así.
Calixto García era de esas personas que tenían los senos perinasales de gran tamaño y eso favoreció que la bala, en su trayecto, encontrara zonas de aire de menor resistencia y no estructuras vitales. Pero sufrió secuelas. Su cavidad bucal quedó deformada igual que la dentadura y esos trastornos le impidieron cerrar la boca adecuadamente. De hecho, durante años mantuvo molestias para poder comer. Las piezas dentales se dislocaron y padecía de frecuentes dolores y sangramiento bucal. De hecho, durante su primera prisión tuvo que aprender a hablar con sus cambios anatómicos y quedó con la voz nasal, lo que se conoce popularmente hoy como fañosa. En esa época no existían antibióticos. Fleming descubrió la penicilina en el año 1929. El orificio de salida del plomo se convirtió en una fístula que le provocó sinusitis frontal crónica y drenaba pus. En esas condiciones físicas participó en otras 2 guerras, ganó fama como estratega y se destacó en el uso de la artillería y siguió además tomando pueblos y ciudades. Cuando en el año 1880 pisó de nuevo la tierra cubana, proclamó: vuestro antiguo general viene a morir a vuestro lado. No hay tregua, no hay tratado. Aquel disparo no había matado el sueño. Con la estrella en la frente quedó, ni la muerte lo pudo.